Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre autismo. Como lo veíamos en la parte anterior y lo hemos visto también en las noticias en nuestro país, la semana pasada fue aprobado en nuestro país la ley para las personas con el espectro autista, una ley que busca también la inclusión y también entender un poco más sobre este espectro que es bastante amplio. Hoy nos acompaña la doctora Gisbely Salazar, neuropediatra. Gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Más allá de una ley, ¿cómo realmente ayudar a las personas con autismo en Venezuela? Con una simple palabra, educación. Tenemos que educarnos desde el punto de vista como sociedad, como escuela, siempre lo digo, como familiares. No esperar que el autismo llegue a tu casa, sino educarnos. Porque la única forma de disminuir la ignorancia, de ayudar en la inclusión, es educarnos acerca de no solamente leer el concepto de autismo, que muchos ya lo saben, es vivirlo y entenderlo, porque de esa forma nosotros podemos ayudar a los pacientes. Fue un paso adelante el aprobar la ley, y no solamente aprobarla, sino que también se ponga de manifiesto, porque estos niños necesitan apoyos, Daniela. Los costos de un niño con un trastorno del espectro del autismo son caros, son de alto costo, porque ellos no necesitan solamente de un solo especialista, es un equipo multidisciplinario. Muchos necesitan terapias a largo plazo, tratamientos médicos, el apoyo también de la familia, muchas adaptaciones curriculares. Entonces, no solamente es decir tenemos ley, sino cómo vamos a hacer que se cumpla y cómo vamos a ayudar a la población de que no solamente se eduque en el colegio, sino también los liceos, los empleos también, ir a las empresas a hablar de autismo, porque es importante que la gente entienda que no es un solo tipo que existe, es un espectro en donde cada niño tiene características totalmente diferentes. Por supuesto, hablamos de una ley, hablamos de beneficios, pero realmente la implementación en nuestro país. Nos hablaba sobre la educación en casa, pero también la educación en las escuelas. Lo hemos hablado en otras oportunidades y estos proyectos que vienen realizando también desde Neuronas al Aire con el doctor Ángel Cermeño sobre la educación también a los docentes. Así es. Porque nuestro país tiene un sistema educativo que no está tan adaptado a algunas condiciones como es el autismo, entre que otras. tiene que evolucionar, porque por lo menos muchos niños no les hacen evaluaciones mixtas, les exigen la letra cursiva, y tú de repente no escribes con una letra cursiva, lo haces en imprenta y lo haces muy bien. Entonces yo pienso que tenemos que no solamente educarnos, sino también la modificación de nosotros como personas. Somos modificadores de conducta, nosotros podemos ayudar. Entonces muchas veces les exigimos a un niño que le cuesta la lectoescritura, que tiene que ser cursiva, pero este niño imprenta lo hace muy bien, manejando la tecnología lo hace muy bien. Entonces no es solamente fijarnos en las debilidades de ese niño, sino también en cuáles son las habilidades. Los países del primer mundo se caracterizan de nosotros porque ellos van canalizando esas habilidades. Si es un niño que le gusta matemática, es matemática hasta llegar a que pueda desarrollar una matemática pura. Pero aquí no, aquí si al niño le gusta matemática, es lo que evitas y entonces le das lo que no le gusta. Y así no logramos, así no se construye ningún país. Fíjate que cuando hablamos del autismo, yo siempre le digo a las madres, el autismo es un diagnóstico, pero él sigue siendo un niño, sigue siendo Juan, Pedro, María, José. Y hoy en día, fíjate que las últimas estadísticas en incidencia, el autismo va en aumento, cada vez va más en aumento. Que tiene un componente genético, es multifactorial, diría yo, porque no tenemos como algo todavía en específico qué es lo que lo produce o qué es lo que lo causa. Entonces, aquí la importancia es entender que si nosotros nos enfrascamos en las habilidades de este niño, podemos hacer que ese niño desarrolle sus virtudes. Tenemos que cambiar también paradigmas. No es que yo tengo que hacer que el niño autismo venga a mi mundo, eso tiene que cambiar, es respetar las habilidades, las características de cada niño y canalizarlo, pero hay que quitarse esos paradigmas o esos mitos de que el niño tiene que venir a mi mundo, no, y porque yo no me ajusto muchas veces a la de él, exigimos que ellos estén con nosotros, pero nosotros no, por lo menos no nos ponemos ni siquiera en su lugar, más bien juzgamos, ay, ese niño es poco empático. No es que ellos no sientan empatía, la sienten, pero tenemos que enseñarlos a educar en reconocer muchas veces las emociones, dar el ejemplo, porque exigimos
en los niños que sean modelos, pero nosotros realmente damos el ejemplo. Por supuesto, pero realmente para saber si es autismo o no, cuáles son los pasos a seguir y además cómo se diagnostica el autismo. El autismo es una condición que el diagnóstico es meramente clínico, pero es importante la observación porque el autismo no es estático, es dinámico. Podemos tener niños que al principio, en los primeros 24 meses de edad, no te hablen, pero este es un niño que si se hace un diagnóstico clínico temprano, la intervención temprana mejora muchísimo su pronóstico. De hecho, ahorita a las 5 de la tarde hay un foro chat por la filial de la Sociedad Venezolana de Pediatría, APURE específicamente, donde vamos a hablar de estos signos de alarma. Porque, ¿qué pasa? Como te lo dije anteriormente, los niños no tienen las mismas características. Puedes tener un niño que te hable, es decir, verbal, un niño que no hable, verbal, o habla, pero te hace una ecolalia, repetición de las frases. Muchas veces tiene una lectura, pero muchas veces no tiene la comprensión de lectora. ¿Por qué si hay que hacer exámenes paraclínicos algunos? Porque hay condiciones que te pueden generar características clínicas parecidas al autismo. Es multidisciplinario, no tenemos la verdad absoluta. Es importante la unión del neurólogo con el psicólogo, porque el neurólogo te descarta que no exista daños orgánicos, pero el psicólogo aplica los test que pudiéramos ayudar en este diagnóstico. Es un diagnóstico de mucha observación, Daniela, porque no solamente hay que observar las características que están en el consultorio, sino las que presenta en la escuela, las que presenta en la familia, cómo es la familia, porque existen niveles, pero también hay características clínicas de este paciente que pueden pasar desapercibidas. Es un niño que se frustra con mucha facilidad, por decir un ejemplo, pero Claro. académicamente va muy bien y la gente dice, no, ese paciente no es un paciente con un autismo. Y eso es es importante los diagnósticos diferenciales. Y algo importante rapidito es que un paciente con autismo puede tener un trastorno o déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces la gente dice o es autismo o es TDAH. No, ellos pueden cursar con los dos diagnósticos. Por supuesto. Eglis nos dice, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿el autismo se puede transferir de padre a hijo? Me imagino que habla de herencia, ¿hay algún tipo de herencia? Tiene un componente genético. De hecho, muchos padres cuando van al consultorio, uno termina haciendo el diagnóstico al papá, pero este fue un papá que de repente tuvo una educación diferente, unos padres comprometidos, entonces uno dice, este señor tiene ese diagnóstico y nunca nadie se los dijo. De hecho, esa pregunta es excelente porque el autismo crece, es decir, no se queda en la infancia, muchos son adultos con trastorno del espectro del autismo y no lo sabían o se diagnostica tardíamente, sobre todo en la mujer, en donde hay un efecto camuflaje. Muchas veces el diagnóstico es tardío porque nos vamos por las ramas, es que ella es depresiva, es que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y no llegamos a la matriz, que es que este paciente puede ser un trastorno del espectro del autismo. Por supuesto. Vamos a ver ese efecto diferenciador en la clínica. En la próxima parte, la doctora Gisbely Salazar nos seguirá acompañando, neurólogo pediatra. Estamos recibiendo sus preguntas y sus comentarios en redes sociales también, tanto por @salud_gb y en nuestro live a través de @AnilaJSalas. Volvemos.